Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. El primer libro, capítulo 25. Hoy queremos subrayar la respuesta de David a Abigail después de este diálogo y de este encuentro. Comienza luego con el versículo 32, como hicimos en el curso anterior. Ustedes pueden volver a mirar. Entonces David responde, ¿verdad?, a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Eso es lo que le decía anteriormente y hemos reflexionado sobre la situación de David con respecto a toda la casa de Nabal. Ha'euine y posiformal Nabal benemanduaba, no me ello el ha'oipotacue, le envió a 10 de sus jóvenes. Nabal no quiso escuchar, les dejó esperando. Y bebé. En el versículo interesante, ¿verdad? Allí en el versículo 9, los jóvenes fueron a decir a Nabal todas estas cosas de parte de David y se quedaron esperando. Hoy ya llueve. Y después cuando viene Nabal, responde a los servidores de David: ¿quién es David y quién es ese hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño, o sea que le trata de una manera muy despreciable. Y decíamos que es la primera vez que le vemos un poco a David de esta manera actuando, doctor. Y por lo tanto aquí actúa de una manera muy fuerte, decidida. Le dice al ejército, ¿verdad? Ellos estaban 600 hombres, dice, del ejército de David, el que estaba huyendo ciertamente de Saúl, y le dice: dale, muchachos, ceñirse la espada a la cintura, ya de ver. Y ahí viene toda esta historia que ya hemos contado varias veces, cómo él, cuando estaba fugitivo, sin embargo, servía, dice, de muralla, servía de protección para Nabal, para sus hombres, para su ganado. Nunca les molestó, al contrario. Ningún bandido se fue acercando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí. Imagínense, un ejército de 600 soldados que están ahí con David. No había nada. Es decir, todos se sentían protegidos. Uno de los servidores que le cuenta después a Abigail justamente resalta ese aspecto. Ahí pone la cuña caray, ¿verdad? O sea, a la patrona. Mira que nosotros cuando estábamos ahí, absolutamente nosotros nos sentimos atacados por ellos, absolutamente nada, al contrario. Era como esa muralla, esa protección de parte del ejército de David. Bueno, en fin, toda esta es la historia que nosotros ya conocemos y por lo tanto
en el diálogo que existe entre Abigail y David, por fin oye Yacuá, David oye Yocó, vuelve a entrar en esa actitud que siempre le caracterizó también a David. Algo pesa de capuina. Nunca, hasta en los momentos más difíciles, los momentos en el cual él podría haber obrado realmente por sus propias manos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Saúl se va ahí, entra en la cueva para hacer sus necesidades? Decía. Pero en ese momento, hasta todo el pueblo, todos los soldados, jalero, dale David, yucato, dale David, de pobre oí, dale David. Esa es la gran tentación, ¿verdad? El Satán, que te entra ahí como para liquidarle al adversario que está aquí y Dios le está poniendo en mis manos. Y se acuerdan que nos decía también la narración que incluso David llevaba aquella famosa espada que portaba Goliat cuando él lo había vencido con una honda. Ahora David mismo la está utilizando, esa espada está con él. En aquel tiempo él, un niño pequeño, un jovencito pequeñito, no tenía la capacidad ni la fuerza para utilizar, a pesar de que con esa misma espada le quitó la cabeza, le decapitó a Goliat. Ahora, sin embargo, él mismo está llevando consigo para hacer las luchas, pero lastimosamente en esta oportunidad es para defenderse de su propio rey, del ungido, del Señor, que es Saúl. Y es por eso que él entiende muy bien. El autor sagrado, ciertamente que quiere darle a entender al pueblo, el agiógrafo aquí, a los lectores, que el ungido del Señor es ungido del Señor. El rey es el rey. Y por lo tanto, en la situación en que se encuentra, y por eso pone en la actitud de David, una de las características esenciales que es el respeto hasta el final hacia el monarca. No lo mata, le perdona la vida y quiere que reflexione. En todo caso, le lleva algunas muestras de que él había cortado su manto. En fin, detalles para que Saúl pueda reflexionar. Hasta ahora, porque ahora de repente cambiamos de escenario, entramos con otros personajes, pero hasta antes de esto, hasta el capítulo 24, estábamos en este diálogo, ¿verdad?, de David con Saúl, donde Saúl se daba cuenta: ahora, hijo mío, yo me doy cuenta que había sido siempre estuviste bueno. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl, este exclamó: ¿no es esa tu voz, hijo mío David? ¿Se dan cuenta? Entonces, sean el otro ya había sido. ¿No es esa tu voz, hijo mío? Y prorrumpió en sollozo. ¿Se dan cuenta? Le dije no. Luego dijo David: la justicia está de tu parte, no de la mía, le dice, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. ¿Se dan cuenta? O sea que Saúl oye esa vaina, usted oye esa pena. Bueno, mirando de nuevo sobre esta actitud tan hermosa de David, ahora después de que se le había subido la ira y él decide ir y liquidar y dice: no puede ser que este Nabal sea de esta manera tan tacaño, una persona tan amarrete, una persona que tiene todos los bienes aquí, no es capaz de compartir. Además, es un momento de fiesta. Y además, él en un momento pensaba, en vano, dice David, he protegido todo lo que éste tenía en el desierto, sin que se le perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien. O sea, no quiere compartir nada. Todo lo que Dios le ha dado, sin embargo, él es un amarrete de primera que quiere quedarse simplemente con eso para él, sin mirar el bien que también le hizo la misma comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Mañana, el Papa recibirá en el Vaticano a 6.000 participantes de las Escuelas de la Paz, una iniciativa de la Comunidad de San Egidio que reúne a niños jóvenes y profesores de distintas partes de Italia. El objetivo del encuentro es crear un compromiso de las nuevas generaciones con la paz. En un contexto donde predominan la guerra, las escuelas de paz proponen mirar al futuro sin miedo y transformarlo. Esta será la tercera vez que el grupo se reunirá con Francisco. En 2017 tuvo lugar el primer encuentro. Durante su saludo a los presentes, el Papa se acercó a dos niñas que estaban ocultas entre tanta gente. En esa ocasión, Francisco respondió a algunas preguntas de los jóvenes. Una de ellas buscaba entender por qué tantos líderes quieren la paz pero no logran cambiar nada. El Papa respondió con otra pregunta. Se oggi l'uomo e la donna non c'è al centro della vita del mondo, che cosa è al centro di tutto il movimento mondiale? Il male, i soldi, Ecco, il potere. Il male, i soldi, il potere. Bene. 5 años después, las Escuelas por la Paz regresaron al Vaticano y el Papa les hizo otra pregunta muy importante. E voi, ragazzi, ragazze, qual è il vostro sogno per il mondo di oggi? Qual è il vostro sogno per il mondo di domani? La Red de Escuelas de Paz nació en 1987 con el objetivo de incluir la educación por la paz en los planes de estudio de las escuelas italianas. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Ahora nos centramos en la continuación, ciertamente, de este despertarse de David nuevamente hacia esa actitud tan positiva que siempre tenía, a pesar de sus dificultades o las dificultades que le ponían los demás. David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Oye, esa cuay es la característica esencial de todo amigo, yo diría así, el reá, ¿verdad?, del hebreo, que significa el que está a tu lado, el que te indica el buen camino, el que te muestra por dónde tenemos que surcar. Y por eso le está diciendo: te agradezco verdaderamente porque Dios te está utilizando a ti, Abigail. Bendito sea, por eso agradece a Dios, porque por medio de ti, Abigail, yo estoy volviendo a mí mismo. Estaba dentro de esa ira tremenda. Allá bota cualquier virorina, voy a llamar sangre. Pero sin embargo, a través de tu accionar, Dios me está llamando a ese arrepentimiento de no hacer el famoso shum, la conversión, girar, cambiar mentalidad. Y entonces nuestro versículo de hoy: bendito sea tu buen tino y bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Hacerme justicia, vengarme por mí mismo. David también puede agradecer a Dios porque Abigail le recordó con éxito su destino. O sea, ahí por ayuda. ¿Cómo es esto? Pero él agradece, ¿verdad?, cuando tú estés al frente de cómo vas a actuar, ¿verdad? Porque recuerden que la actitud de Saúl, en lugar de estar preocupado por su pueblo, en lugar de estar preocupado por la gente, va en la ollapó a Saúl. Y Saúl lo único que sabe es morfarse. Saúl lo único que sabe es, también podemos decir, mofarse también. O sea, ya pucama, ya pucago, con algo partía. Ya poda la ya posea. Entonces, aquí hay también todo un grupo, ¿verdad?, que rodea a Saúl ciertamente y que le acompaña. Incluso decía que para perseguir a David eligió a los mejores soldados, 3.000 soldados que van a la búsqueda de David. Todo lo que es más bien persecución contra su gente, contra su pueblo, upealo ya a Saúl. Sin embargo, la actitud de David era lo contrario, ¿verdad?, porque incluso el pueblo ya se da cuenta. Pero a David también siempre se le aplaudía. David mató a 10.000, Saúl mató a 1.000, sí. Él estaba ahora ahí como monarca, pero aquí el que lleva adelante la nación y gracias a quien estamos vivos es gracias a David. Fue el gran ejército, ¿verdad? Por eso que también seguramente que David no soporta y la por naval y yo jamás vio la David. ¿Quién es ese hijo de Gesendache? Sí, gracias a él también estaba ahí en ese territorio defendido, luchado, peleado por el mismo David. Ahora incluso de una manera muy particular, él que estaba huyendo y que estaba en esa zona con sus soldados, incluso le servía, dice, de muralla, le servía de protección. Y por eso que él piensa, ¿cómo lo que este no se da cuenta? Vea, yo que estoy aquí le estoy sirviendo al final de cuentas como guardia de seguridad. Guardia de seguridad, me paga con el mal. No puede ser, ¿ves? Entonces por eso que está reaccionando. Pero en fin, Abigail le recuerda el éxito también que tendrá, cuál es su destino. Y por lo tanto, al recordarle cuál es su destino, David entra en conciencia. Tal vez esto es lo que le despierta. Recuérdate que el Señor te pone al frente. Cuando el Señor
te haga todo el bien que te ha prometido, le dice, le está recordando. Y ya en el capítulo 16 de este mismo libro nosotros recordamos cuando Samuel, él estaba ungiendo como rey a este niño todavía en ese. Y cuando él te ponga como jefe de Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento. Pienso que este elemento es lo esencial cuando se está subrayando. Que el Señor verdaderamente te haga sentir. Y tú, entonces, para esa oportunidad no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia. Ni turbación ni remordimiento de conciencia. Por haber derramado sangre sin motivo. O sea, Abigail también entra en esa actitud de entender, de saber, de conocer, hacer un poco de historia también de todo lo que David había hecho. Ella conoce seguramente todo lo que el pueblo decía. David ha matado a 10.000, Saúl ha matado a 1.000. Cómo se ha comportado siempre David para con los demás. Ese veo que Anga justamente, eso le está echando en cara, ¿verdad? A Abigail. Y pues la veo que es lenta, pero después es capaz de corregirle nada más y nada menos al rey David con respecto a esta actitud negativa que estaba trayendo, para volver a ponerle en esa actitud que siempre lo caracterizó. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho. Le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo. Esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir.
Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús que tuvieron miedo. Los discípulos de Emaús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encarcelados a Jerusalén a los perseguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Queridos amigos, esta es la conversión de Pablo. Después de la muerte de Esteban, recuerdan que Pablo estaba entre aquellos miembros del Sanedrín que daba el punto OK para que Esteban fuera asesinado, apedreado. Y después comienza la persecución. Y aquí nos cuenta muy bien en este capítulo 9 cómo él pedía, dice, permiso, cartas de autorización para traerlos a todos encarcelados, encadenados, para todos aquellos que estaban en la verdad, seguidores del camino. Queridos amigos, pero es en esta situación, a Saulo en ese momento, ¿verdad? Después cambiará el nombre porque será la nueva identidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se está viendo pues te va a llevar con este bebé la hoja peñan de Yarara Pecueri en la persecución a través de los hermanos con quienes se encuentran. Está con ella de pues te va a llevar
Menacuera, por ejemplo, no hipotaya ven y las envirecoña en boe. Menacuera lleva y caúa y yargelva lleva. Y es una forma de perseguir a Jesucristo porque no le dan paz a nadie. Otros que directamente se hacen de los ateos guaúa lleva. Porque en realidad es imposible el ateísmo porque siempre buscamos otros dioses, o sea, nos volvemos idólatras de nuestros egoísmos, de aquello que nosotros queremos. Es lo que está haciendo Saulo. Pero en este camino es donde Dios lo encuentra. ¿Por qué me persigue? Yo no te persigo, Señor. Claro, Saulo, cuando le persigues a uno de mis hijos, a uno de mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Por lo tanto, es Yaubea. Vete entonces para que puedas hacer un camino nuevo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pregunta Saulo. Y es lo que hoy cada uno de nosotros también tenemos que preguntarnos. Va el año yapo ana yepeika tu hanguaisha yapo peñande yara yerurea ñande yaguatami hanguaisha petape ponareje. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estas actitudes maravillosas. Aquí estamos ante dos personajes, prácticamente, que es un diálogo bastante largo, un diálogo donde encontramos riquezas que van sintetizando también actitudes que nosotros deberíamos tener y nosotros tendríamos que vivirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Que la Biblia siempre cuando se está narrando para nosotros. Aquí es el grito, ¿verdad?, de David, que vuelve a entrar en sí, le dice a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Bendito, le dice ahora, y este es nuestro versículo de estudio, sea tu buen tino y bendita también tú que hoy me has impedido. Primer elemento, bendito tu buen tino, bendito tu buen tino. En la definición ya dijimos que era mujer inteligente, ¿verdad? Y entonces le recuerda y le está diciendo, si vos vas a reinar en el futuro, o sea, esta es una persona que tiene buen tino y David también se da cuenta, ¿verdad? Y esa era la promesa. Ah, mira un poco, está pensando aquí David. Y dice, pero esta mujer tiene buen tino. Esta mujer es inteligente. Así se la había definido. Esta mujer se da cuenta de la realidad en la que estamos metidos y la que estamos viviendo dentro de nuestra historia, en nuestro contexto histórico. Entonces, pero ahora sí me doy cuenta que es así. Y me recordó todo lo que yo ya había recibido de parte de Dios. Esto que es interesante. Nosotros, queridos amigos, podemos también, así como esta actitud de David, en ciertas oportunidades, entrar en esa ira, en esa cólera, en ese deseo, parece que queremos tirar todo por la borda, queremos justicia por propias manos, ¿verdad? O sea, muchas cosas que no me gustan. Pero Abigail es esta mujer que, siendo inteligente, le vuelve a meter en la cabecita y le vuelve a hacer retroceder. Este es el famoso shub, decíamos nosotros. Hebreo vengo, shub dice, ya de los paraguayos, llevóle a la vuelta, llevóle a la vuelta. O sea, girar y volver. Entonces, si yo iba en esta dirección, giro 180 grados y me voy totalmente lo opuesto. De norte a Jaina, entonces con surbe. Pero me dirijo hacia el origen,
me dirijo hacia la fuente y origen de mi propia vida. Y esto es lo que tenemos que entender, y esto es lo que tenemos que saber. Apear a escuela ñande yajana, apear la ñandeña mañana. Entonces, le recordó, ¿verdad?, con éxito su destino. Recordate que, David, vos estás llamado para cosas mucho mayores. Vos no estás llamado para ser un bandolero, para ser un bandido, para no ser un tipo. A vos se te llamó aquí para ser presidente de la República. Digo, la rey de Israel. Entonces, digo David de Ñejenó y la remondajangua, digo de Ñejenó y la de popinangua. La ecoangua de gobernar de esta manera, viniendo y saqueando, matando, etc. No, de Ñejenó y vea. Vos si vas a ser presidente de la República, si vas a ser ministro del pueblo de Israel, entonces Dios te puso como un monarca para que vos verdaderamente entiendas cómo tenés que actuar. Entonces, péala agua, péala la vida. Entonces, estas son las actitudes maravillosas, ¿verdad?, que nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Entonces, si vos sos un papá de familia, digo, a ver, niñemoela, ellos hemos sarambipá, en Boiparapá, de Argel, la de gente de la Yicuán, de Nembirecón, etc. Entonces, tenés que mirar un poco, conocer un poco, volver sobre ese camino, sobre esa misión tan grande que Dios te ha dado. Qué lindo que es esto. Aquí está la enseñanza, queridos amigos, para nosotros de este hermoso libro de Samuel. Ciertamente que el libro de Samuel, ya hemos dicho en varias oportunidades, es un libro político, también para políticos, Esto tenemos que estudiar, tenemos que leer y escuchar bien, ¿verdad? Porque esta es la forma como tenemos que llevar con una buena política nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación, en fin, todo lo que significa el relacionamiento con las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Una vez terminadas las vísperas, se apresuró a encerrarse en su austera celda, se arrodilló y comenzó a orar con tal fervor que, sin darse cuenta, pasó la noche en vela en la misma posición. Y cuando en la mañana, en vista de que no salía con la presteza de siempre, la abadesa fue a buscarla, al trasponer el umbral, la encontró embebida en su meditación. Aunque la llamó varias veces por su nombre, no respondió. Entonces la sacudió hasta que Inés de Montepulciano reaccionó y, exultante de gozo, se encaminó hacia la catedral, en donde todas las monjas ya la esperaban. Con su llegada comenzó la anhelada ceremonia en la que ella y varias novicias más debían hacer su profesión religiosa. Cuando le tocó el turno, Inés de Montepulciano se adelantó hasta el altar en el que la aguardaba el obispo, y al pronunciar sus votos, una abundante lluvia de copos blancos semejantes al maná, que empezó a caer milagrosamente, transformó su tosco hábito en una resplandeciente capa albina, y en poco tiempo se formó una mullida alfombra que abarcó toda la iglesia. Al mismo tiempo, el ambiente se impregnó de un delicado aroma que solamente desapareció cuando Inés de Montepulciano salió de la iglesia. Desde su más tierna infancia, Inés Señi, nacida el 28 de enero de 1268 en Gracciano Vecchio, junto a Montepulciano en Italia, aprendió a orar y pasaba la mayor parte del día rezando con tal fruición que a sus padres les costaba convencerla para que comiera y durmiera. Por eso, ante su insistencia, sus papás
le concedieron permiso para ingresar a un convento en el que la pobreza absoluta era su principal. A un convento en el que las monjas vestían un tosco hábito al que la gente despectivamente llamaba el saco. En poco tiempo la pequeña Inés, con su devoción, obediencia y observancia rigurosa de las duras reglas del claustro, se convirtió, cuando apenas contaba 9 años, en referente y ejemplo para las monjas adultas y por eso, 6 años más tarde, después de profesar sus votos, la hermana Margarita, que era su maestra, a la que le habían encomendado la apertura de un monasterio en Proceno, una población cercana a Orvieto, se la llevó como su asistente y en esta misión, Sor Inés de Montepulciano, apellido con el que la conoce la historia, demostró su innata destreza y autoridad para organizar y administrar. Así las cosas, cuando su tutora regresó a su sede, la hermana Inés de Montepulciano, con escasos 15 años, fue nombrada superiora del nuevo convento, lo que de hecho la convirtió en la abadesa más joven de la historia de la Iglesia. Y sorprendentemente, cientos de muchachas, atraídas por su carisma, vistieron el hábito dominico, orden a la que adhirió su claustro. Y en los siguientes 23 años, dirigió ese cenobio con precoz sabiduría, acrisolada discreción, tierna firmeza, y era el vivo ejemplo de sus monjas, porque siempre realizaba las tareas más duras, les servía con humildad, lavaba sus pies, solo comía pan y agua, dormía en la celda más estrechas, sobre el frío suelo, aún en invierno, y usaba un tronco como almohada. A pesar de que no contaba con recursos para el sostenimiento de la comunidad, la despensa siempre estaba llena y los alimentos alcanzaban, además, para calmar el hambre de los desvalidos que nunca faltaban en la puerta del convento. Dado que la fama de su santidad se extendió por todas partes, sus paisanos le pidieron con vehemencia que fundara otro convento en su ciudad, petición a la que accedió Santa Inés de Montepulciano, y en 1306 abrió sus puertas el convento de Montepulciano, en el que se quedó definitivamente. Rodeada del apoyo y fervor de sus conciudadanos, en el claustro floreció la fe y reverdecieron las vocaciones, porque alrededor de Santa Inés de Montepulciano se suscitaban milagros a granel, sus permanentes éxtasis, raptos místicos, coloquios con Jesús y la Virgen María, la luminosidad que irradiaba, el aroma que emanaba su cuerpo y las rosas que florecían espontáneamente donde ella se arrodillaba, atrajeron a peregrinos de todo el país que acudían a ella en pos de salud, consejo, consuelo, dirección espiritual, y a pesar de su humildad y discreción, siempre recibía a todos por igual. Naturalmente que su vida austera, llevada al extremo, la fue debilitando hasta que el 20 de abril de 1317, Santa Inés de Montepulciano murió apaciblemente a los 49 años en su amado convento de Montepulciano. Fue canonizada por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso hoy, 19 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Inés de Montepulciano que fortalezca nuestro amor a Jesús crucificado. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo,
pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe, Antiguo Testamento, el versículo 33. Muy interesante. David ya entra de nuevo en sí mismo. Oasama Jipe Poshiga lleva gracias a Abigail. Y le dice directamente, bendita seas tú, ¿verdad? Por ese buen tino que tenés. Me hiciste volver a mí mismo. O sea, andere pillara, ere yesha, cuara, porque actuaste para ambos, digamos, para tu pueblo, para salvarlo, y por otra parte también para salvarme a mí, para que yo en el futuro no tenga ese remordimiento, dice, para no sentir turbación y remordimiento de conciencia de haber derramado sangre sin motivo y de haberte hecho justicia por ti mismo. Y entonces por eso yo me doy cuenta, te agradezco y veo que tenés un buen tino, Abigail. Al mismo tiempo, hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Hoy has impedido. Quiere decir que la fuerza de tu acción, quiere decir que ese buen tino y ese buen deseo es lo que produjo en mí ese cambio.
Entonces, es inteligente, podemos decir, porque aquí está la inteligencia, el cómo nosotros obramos en nuestro vivir, el cómo nosotros nos acercamos a los demás para hacer que nuestra vida cambie, nuestras decisiones tomen otro camino. Y por lo tanto lleguemos a esta situación en que David también reconoce y agradece, ¿verdad? Si David hubiera masacrado a Nabal, o sea, ojo, Yucá, cuando y a toda su familia, siempre sería una marca oscura contra David entre los israelitas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué David se fue? ¿Qué pico van a hacer todo un ejército? 600 soldados que están ahí. O ¿qué pico van a hacer un grupo ahí de pastores contra un ejército, verdad? Pero y te digo porque no le dio 10 ovejas o no sé, 10 cabros y todas estas cosas. Y entonces va a ser un gran remordimiento. Y eso quedaría en la historia de David como una cosa negativa. ¿Qué clase de rey? ¿Qué clase de personaje es lo que tenemos? Es lo que sucede. Por eso yo le decía que este libro es de políticos y para políticos, porque tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros sufrimos, lastimosamente, que justamente sucede aquí, en este caso, entre nosotros sucede lo que no tendría que haber sucedido, lo que no sucedió aquí, gracias a buenos asesores. Porque aquí podemos decir que Abigail es una buena asesora para David. El problema es que nuestros asesores que nosotros ponemos son cualquier cosa, o sea, ni está en el tema. O mujeres de Colombia la asesor. ¿Qué va a asesorar eso? ¿Qué es lo que va a asesorar? No entiendo nada de electricidad y le pongo allá, no sé, en las hidroeléctricas. Ni no entendéis ni vayan ya enchufadas y cables, no entendéis. Es asesor. Imagínense a qué nivel estamos, ¿verdad? O asesor de cualquier cosa, ¿verdad? Asesor, no sé, porque había un director también, no sé, creo que era de quien sirve café, algo así. Imagínense en qué nivel hemos caído. Bueno, y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Iba y tango David de la rey. Ahí vas a ver, mira poco, toda esta historia que hay detrás de vos. ¿Cuántas cosas pusiste al frente sin sentido? Todo no tiene sentido. Por 10 ovejitas y por 10 cabritos, entonces que te vaya a matar toda una familia, masacrar, hundir la nenetare, hundir la de familia, por algo que vos no fuiste capaz, ¿verdad?, de escuchar, de saber. Menos mal que eres hindú, la de asesórame, porque aquí Abigail está siendo una asesora de primera categoría. Siempre se preguntarán si en realidad podían confiar en David. Claro, díganme si no es cierto. Obvio vas a confiar en una persona que durante así un cierto tiempo vino, te robó, te hizo lo que quiso, manejó como quiso. ¿Entienden? A Pepe no confía allí también. Evidentemente que no, ¿verdad? O sea, uno no se da cuenta, y eso es lo que David también se da cuenta después de que Abigail le está diciendo. Va épico la arilla potada ahí. ¿Qué es lo que va a quedar, ¿verdad?, dentro de la historia? Y conste que nosotros ahora sabemos muchas cosas, ¿verdad? O sea, es muy difícil esconder muchas cosas, ¿verdad? El asunto es que detrás de esto hay toda una organización, ¿verdad? Una organización muy, muy fea. Pero cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento, dice la palabra de Dios. Que no tengas que sentir turbación y remordimiento de conciencia. Ahí está tu policía. Tal vez no te van a decir, o muchos te van a decir, no sé, como quieras. Algunas veces alguno dice, algunas veces alguno echan en cara, ¿verdad? Pero esa turbación que viene, y es lo peor, es lo que viene de tu propia conciencia, porque nadie se puede engañar a sí mismo. Si yo robé algo, si yo hice algo malo, evidentemente que yo sé muy bien que yo lo hice. Porque lo estoy mirando y lo estoy sintiendo y lo estoy manejando de mi conciencia.
Y eso es lo que desde ahora tengo que mirar y tengo que entender. Si yo no quiero entender, eso es otra cosa. Entonces, en ese caso, la historia aquí de David en este encuentro con Abigail hubiese cambiado, ¿verdad? Porque entonces David, ya encontrándole a ella, ella ya se hubiese lo bajado ahí mismo al ataque, lo mitad, ave mago, ave, a la Pepe Brumo, te envió entero de Villarrato, ya huya la han, ya jamás. A ver, dale, enseguida, a pillar al otro. Sin embargo, él entra, ¿verdad? Entra en sí mismo. Después de la conversación, con mayor razón. Bendita también tú, que hoy me has impedido. Hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. Entonces, queridos amigos, esto es lo que hoy también nosotros pedimos, ¿verdad? Para nosotros mismos, en primer lugar, para tener esta actitud, porque la Biblia siempre lo que nos quiere enseñar es sobre el aspecto humano, cuáles tienen que ser y cómo deben ser nuestras actitudes para manejarnos nosotros mismos. Y entonces aquí miramos, entendemos y podemos de nuevo confiar en esa persona. Porque si no, ¿quién va en realidad? ¿Quién después confiaría en ti? ¿Quién confiaría? ¿Quién confiaría? A pesar de que nosotros somos un pueblo bastante extraño, ¿verdad? Digo, en eso que menos hay confiado, mi abuela da ellos y con la confiar, sino que aquí pues la cuestión es que se forma, ¿verdad? Como un grupo, ¿verdad? Un grupo que uno al otro, pero desde algo que, ¿saben qué? Que en lugar de hacerlo bien, nosotros a través de las malas estamos haciendo, no sé, no estamos lo que le llamamos, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Nosotros pudiésemos, o podríamos, mejor dicho, enriquecernos todos, o sea, vivir bien en la dignidad. ¿Saben qué? Si hacemos bien las cosas. Y le voy a decir una cosa, seríamos mucho más ricos y viviríamos mucho mejor toda la nación, si viviésemos como justamente nos está proponiendo aquí la palabra de Dios. Porque el problema pues aquí es que después queda en manos de algunos nomás, ¿verdad? Entonces ese arma su grupito, arma su vandalismo, entonces ellos nomás. Entonces ya estamos mejor nosotros, pero los demás, y bueno, que les coma michi, ¿verdad? Entonces, si entendemos este mensaje, o sea, la actitud de cómo tiene que ser ese que está al frente de la familia, el que está al frente de una iglesia, al frente de una sociedad, ciertamente que tiene que hacer que la misma sociedad, todos, y eso es lo que entendió David, cuando Abigail le dice, al final de cuentas, sí, de ponata, de conseguita, de poyucata, de ata, porque hice justicia por propias manos, a ver a la jama, digo, acabar a cuera, a cubre, pantoñera, gature caro. Pero tu conciencia te está demostrando que no es ese el camino. Hubieses llegado a mucho más si es que hubieses actuado en conciencia, pero de una manera en donde la actitud es positiva para todos. Queridos amigos, da mucho para reflexionar esto y esta entra en una realidad nuestra que tenemos que procurar escuchar bien, luego dejarnos tocar por Dios para comenzar a actuar también con estas actitudes. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.